Muy buenas tardes, que Dios les bendiga. Para mí es una bendición saludar a todos mis hermanos de la iglesia del Príncipe de Paz. Estamos acá en el templo de la iglesia, donde estamos haciendo esta grabación con las prédicas que en algún momento les hemos estado enviando. Mis hermanos, extrañamos estar indudablemente en este lugar y para nosotros es una bendición ahorita, hermano, en este momento para mí es una bendición estar acá para compartir un consejo de la palabra del Señor. Que Dios realmente les bendiga grandemente a usted que está ahí en su casa, gócese en la presencia del Señor y voy a pedir que abra la escritura en el libro de Jeremías capítulo 2, su versículo 22. Jeremías capítulo 2 y su versículo 22. Dice la escritura: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Quiero hablar un momento bajo el tema la vieja normalidad. Diga conmigo, la vieja normalidad. Vamos a hablar sobre algunas cosas que tienen que ver con lo que está sucediendo en el mundo. Fíjese que una de las situaciones con esta pandemia que realmente ha estado atacando el mundo, que ha estado poniendo al mundo de rodillas prácticamente. Fíjese que se habla de cuándo se va a volver a la normalidad. Mucha gente se pregunta, mire usted, ¿cuándo se va a volver a como éramos antes? ¿Cuándo vamos a volver a caminar en la calle como lo solíamos hacer? ¿Cuándo vamos a platicar sin ese uso de mascarilla? ¿Que cuándo? Y le voy a decir esto, no vamos a regresar a eso. No existe que vamos a volver a una normalidad. Según estudios que se han hecho al respecto, fíjese que se cree que va a entrar algo que se llama la nueva normalidad. Una nueva normalidad que es realmente el intento de querer ordenar una posible forma de habitar la vida en sociedad. Eso es lo que el mundo le llama la nueva normalidad. Es la adaptación a una serie de medidas de higiene y de alejamiento social. A eso también se le conoce como la nueva normalidad. Pero, ¿qué es lo que conlleva lo que se habla de la nueva normalidad? Conlleva varios protocolos de higiene, protocolos en reuniones que se van hasta cierto punto a echar a andar cuando entre en vigencia lo que se conoce como la nueva normalidad. Fíjense que, por ejemplo, hablando acerca de que si de repente volvemos al templo, volvemos a los templos evangélicos para exaltar el nombre del Señor como lo solíamos hacer, va a entrar en vigencia la nueva normalidad. Por ejemplo, uno de los protocolos de la nueva normalidad es el uso del gel, ¿verdad? De repente en la entrada, de repente se va a tener que estar limpiando los zapatos cada vez que usted entre, de repente los servidores van a estar con su careta, de repente los miembros con mascarilla. No, a ver, un saludo, Dios le bendiga, hermano, de repente así, ¿verdad? O de repente así, dijo alguien con el pie, qué sé yo, o de repente por lo menos así de lejitos, de repente una silla o dos sillas de por medio. Aunque todas esas cosas, esos protocolos, sabemos de que son parte de la nueva normalidad. Pero hay tres cosas que el mundo habla acerca de la nueva normalidad, tres cosas fundamentales que no solamente para el asunto de la iglesia, sino que estoy hablando de eso a nivel general, que se está hablando de la nueva normalidad. Eso va a ser en los centros comerciales, eso va a ser cuando usted esté en su trabajo, eso va a ser cuando esté en la escuela, en la universidad, eso va a ser cuando usted esté en la calle, etcétera, cuando usted vaya al mercado, etcétera. Y son tres cosas. La primera es el lavado constante de las manos. Ese protocolo va a ser parte de la nueva normalidad. La segunda cosa que conlleva la nueva normalidad es el uso obligatorio de mascarilla. Y la tercera es el distanciamiento social. Pero yo no quiero hablar de esa nueva normalidad.
Fíjese que yo veo en la Escritura que ya existe una vieja normalidad. Y quiero hablar de esa antigua normalidad, no de la nueva normalidad que el mundo tiene. Quiero hablar de una vieja normalidad espiritual de que Dios nos dejó diseñado en su palabra. En el pasaje que acabamos de leer de Jeremías, dice, aunque te laves con lejía. Escuche bien, lejía, si usted me permite, es lo que tiene el jabón. O de repente podemos decir cloro. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. La vieja normalidad espiritual que nosotros como cristianos tenemos que tener va mucho más allá de lo que se conoce como la nueva normalidad que el mundo va a aplicar a raíz de esta pandemia, a raíz de esta situación que se ha dado en el mundo. Va mucho más allá de solamente el uso de la gel, del distanciamiento social. Fíjese que hay una vieja normalidad o una antigua normalidad ya diseñada por Dios en la Escritura. Y lo primero, siempre basándose en la nueva normalidad de lo que habla el mundo, lo primero es el lavado constante de las manos. En relación a la antigua normalidad o a la vieja normalidad que nosotros tenemos que entender que existe espiritualmente en la Escritura, es que usted y yo necesitamos también un lavado constante en la sangre de Jesucristo. Un lavado constante, si usted me permite, de todos los días en la sangre de Cristo. Dice la Escritura en 1 de Juan, capítulo 1, verso 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero para que la sangre de Cristo sea efectiva, yo necesito lavarme todos los días. En algún momento alguien me preguntó cuál era el secreto de vivir en victoria espiritual. Y el secreto para vivir una vida en victoria espiritual es el lavado constante en la sangre de Jesucristo. ¿Cómo así? Bueno, yo tengo que entender algo. Usted y yo no somos perfectos. Usted y yo tenemos errores. Y cada vez que nosotros fallamos, ¿sabe cuál es la antigua normalidad que la Biblia nos enseña? Es que cada vez que fallamos, nosotros tenemos que pedirle perdón a Dios, ir a la sangre de Jesucristo y ser lavados con la sangre de Cristo. Reconciliarnos con el Señor, si usted quiere hacerlo a cada momento, puede hacerlo a cada momento. Antes de dormir, pero no espere que pasen días para estar reconciliado con Dios. Hágalo constantemente, hágalo todos los días. En Isaías capítulo 1, verso 16 dice la Escritura: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid el agravio, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En este pasaje, fíjese que el profeta Isaías habla acerca de lavarse y limpiarse, pero habla algo muy importante aquí. Dice, dejad de hacer lo malo. Dice, dejad, o quitar la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Una de las cosas que yo entiendo en la Escritura es que las manos, fíjese que en la Biblia representan las obras que nosotros hacemos. Siempre hablando del primer punto de la nueva normalidad, del lavado constante de manos. Fíjese que una de las cosas siempre de la antigua normalidad o de la vieja normalidad espiritual que tenemos en la Escritura es que tiene que existir un lavado constante de las manos, pero en sentido espiritual, un lavado constante de nuestras obras. Porque nosotros tenemos obras que en algún momento a Dios no le agradan y necesitamos limpiarnos, lavarnos, purificarnos,
limpiarnos con la sangre de Jesucristo en relación a las obras equivocadas que nosotros hacemos. Siempre allí en Isaías 1:18, fíjese que hay un versículo que en más de una ocasión yo lo he escuchado que se ha usado dentro del pueblo de Dios para evangelizar, y yo también lo he usado en más de alguna ocasión para evangelizar. Sin embargo, en este pasaje entendemos algo, que este versículo de Isaías 1:18 no fue diseñado para evangelizar. Creo más bien que este versículo es para la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque Dios dice aquí: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Fíjese que le voy a decir esto: Dios no le cambia color a los pecados. Eso no existe en la palabra. Lo que sí Dios hace es limpiarnos los pecados con la sangre de Cristo. Entonces, ¿por qué dice aquí la Escritura: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos? La grana es un color, le voy a decir así, le voy dando más a negro que otra cosa. Luego dice aquí: si fueren rojos como el carmesí, estamos hablando de color rojo, vendrán a ser como blanca lana. ¿Sabe de la aplicación teológica que se aplica en este versículo? Es de que Dios está hablando de una lepra espiritual. La lepra en la Escritura, de manera espiritual, es tipo del pecado. Y está hablando de la lepra. ¿En qué sentido? Si alguien se ha contaminado de lepra, lo primero que empezaba era un punto negro. Y ahí el versículo dice: si vuestros pecados fueren como la grana, un punto negro. Dice: como la nieve serán emblanquecidos. Cuando empieza el punto negro, entonces la piel se empieza a emblanquecer, se empieza a poner blanca. Y si el tiempo sigue pasando, si no se trata esa lepra, fíjese que empieza a ponerse rojo alrededor del punto negro. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, y toda la piel se pone blanca. La lepra espiritual, tipo del pecado. Una de las cosas que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo. Pero para que la sangre de Cristo sea efectiva, yo necesito ir al sacrificio de Cristo Jesús en la cruz de Calvario y pedirle: Señor, Señor, límpiame de todo pecado. ¿Cuándo tengo que hacer eso? Constantemente. Eso es la antigua normalidad espiritual que la Biblia nos enseña. Un lavado constante, pero en la sangre de Cristo. La segunda cosa que habla el mundo hoy de la nueva normalidad es el uso obligatorio de mascarilla. O como dijo alguien, el uso obligatorio de tapabocas. En este caso, fíjese que el uso obligatorio de mascarilla cubre la boca y cubre la nariz. Eso es lo que es el uso de la mascarilla. Una recomendación acá: no use la mascarilla como yo he visto en más de alguien que en algún momento lo utiliza, ¿verdad? De repente trata la manera de ponérsela por acá, ¿verdad? En la papada. O de repente, si no se lo pone aquí en la papada, algunos se la cuelgan por aquí nada más. Otros solamente se tapan la boca y se dejan descubierta la nariz. Así no funciona la mascarilla. La mascarilla funciona que usted se tapa nariz y boca. Así funciona, en este caso, la mascarilla. Ahora, espiritualmente hablando, de la antigua o de la vieja normalidad que nosotros tenemos en la Escritura, también tenemos que tener cuidado con nuestra boca. Hacer uso de tapaboca. En este caso, fíjese que dice la Escritura en Proverbios 18:21, que la muerte y la vida están en poder de la lengua. ¿Qué significa eso? Que usted puede dar vida o muerte con lo que dice, con lo que nosotros hablamos. Entonces tengo que hacer uso de mascarilla espiritual, hermano. Tengo que tener cuidado con lo que digo. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestras palabras. Fíjese que en Mateo capítulo 12, su versículo 36, palabras de Jesús, dice así:
Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. De toda palabra, dijo Jesús, que hablemos aquí en la tierra, de ella vamos a dar cuenta en el día del juicio. Toda palabra. Porque por tus palabras o por nuestras palabras podemos ser justificados y por nuestras palabras también podemos ser condenados. ¿Qué significa entonces? Necesito hacer uso de mascarilla espiritual. En la antigua normalidad eso ya estaba, hermano. En la antigua normalidad espiritual, eso ya estaba en la Escritura. Yo necesito tener cuidado. Mire, mejor cuidemos lo que decimos. Cuidemos mucho lo que hablamos. Dice en Efesios capítulo 4, versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Palabras corrompidas, hay que tener cuidado. Las palabras corrompidas pueden tener varios ángulos. El primer ángulo pueden ser malas palabras, por ejemplo, usted sabe de eso. Pueden ser mentiras, pueden ser chismes. Mire, pueden ser, fíjate que a mí me dijeron, pero no me dijeron que no dijera nada, pero fíjate que la fulanita dijo que le dijo a su tanito, cuidado con eso. Mejor use tapaboca espiritual, hombre, porque eso es parte de la antigua normalidad espiritual que ya está en la Escritura. Yo creo, hermano, que en el cielo, fíjese que hay un libro donde se apuntan todas las palabras que nosotros decimos aquí en la tierra, desde el momento que nacemos hasta el momento que morimos. Desde que usted dijo ajú, se escribió ahí, allá en el cielo. Fulano de tal dijo ajú, y se escribió. Hasta la última palabra que usted dijo aquí en la tierra antes de morir, se escribe en el cielo. Porque Jesús dijo que por nuestras palabras podemos ser justificados o también podemos ser condenados. Entonces mejor voy a hacer uso de mascarilla espiritual para cuidar lo que digo. La mascarilla en la nueva normalidad no solamente le tapa la boca, sino que decía que también le tapa la nariz. Y fíjese que la nariz en la Escritura tiene una figura bastante interesante, porque fíjese que la nariz de manera espiritual es el discernimiento espiritual. ¿Qué es el discernimiento? Es el conocimiento de lo bueno y de lo malo. Podemos decir, hermanos, de que hay algo que interactúa con nuestro espíritu que se le ha llamado conciencia. La conciencia es el conocimiento de qué es bueno y qué es malo. Eso es conciencia, eso es discernimiento. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 15, dice la Escritura, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. La palabra clave aquí que nos da el Espíritu Santo de Dios, si usted me permite aquí decirlo de esta manera, en la antigua normalidad espiritual, es el discernimiento espiritual. Eso es la nariz espiritual. Poder discernir, saber que si algo me produce mal olor espiritual, eso no es de Dios. Saber que si algo por ahí lo detecto con mi nariz, porque la nariz física sirve para detectar olores, ya sean buenos o malos olores. Para eso sirve la nariz, no solamente me sirve a mí para respirar, también me sirve para detectar malos olores. Entonces, dice Levítico capítulo 10, versículo 10, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Necesitamos, hermano, tener, si usted me permite, cuidado mucho con nuestra nariz espiritual, que es nuestro discernimiento o nuestra conciencia espiritual. Si yo sé que algo a Dios no le agrada, mejor no lo hagamos. Porque nosotros podemos fallarle gravemente al Señor. Dice Santiago capítulo 4,
Dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Si discernimos que algo es bueno, hagámoslo para el Señor. Si discernimos que algo es malo, no lo hagamos. Eso es parte del discernimiento. Eso es la nariz espiritual. Tenemos que cubrirla bien, protegerla bien. En Hebreos capítulo 5, versículo 14, dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Fíjese que hacer buen uso de la nariz espiritual en el momento correcto, o que me ayude a mí para poder tomar decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios, fíjese que es parte de madurez espiritual. ¿Qué crea la madurez espiritual? El buen uso de los sentidos espirituales, en este caso el discernimiento, principalmente la nariz espiritual, el olfato espiritual. Que Dios nos ayude para hacer buen uso de la mascarilla. Obligatoria, hermano. Propóngase obligatoriamente todos los días: yo tengo que hacer uso de la mascarilla espiritual. Tercer cosa, en la nueva normalidad ya vimos, la primera cosa que está en la nueva normalidad es el lavado constante de las manos. La segunda cosa es el uso obligatorio de la mascarilla. Y la tercera cosa tiene que ver con el distanciamiento social. Espiritualmente, porque no estamos viendo esto como la nueva normalidad que está en el mundo, estoy aplicando esto a lo espiritual. Dice en Proverbios capítulo 14 y su versículo 16: el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Hay algunos distanciamientos necesarios que yo necesito hacer. Si usted me permite, distanciamientos de cosas que yo sé que a Dios no le agradan. En la nueva normalidad dice distanciamiento social obligatorio. Estar a 1 metro, 1,5 metros, 2 metros de distancia de cada persona. Ya no se puede estar hablando cara a cara con la persona, ¿verdad? Pero en la vieja normalidad o en la antigua normalidad espiritual, en la Escritura, nosotros vemos que también hay un distanciamiento necesario que nosotros tenemos que tener de cosas que son malas. Dicen en Proverbios 14, 16 que leíamos que el sabio teme y se aparta del mal. La pregunta es, cuando nosotros sabemos que algo es malo y que a Dios no le agrada, ¿nos apartamos? Eso es parte del distanciamiento que nosotros tenemos que entender que ya existe en la antigua normalidad espiritual. Dice Isaías capítulo 52, su versículo 11: apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Qué interesante este versículo. Fíjese que hay un consejo para los que llevan los utensilios de Jehová. ¿Quiénes son esos? Los servidores, la gente que le sirve a Dios en el templo. Dice: apartaos, apartaos, salid de allí. Dice: no toquéis cosa inmunda, salid en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Necesitamos, en la antigua normalidad espiritual, mis hermanos, debemos de entender que existe un distanciamiento necesario que nosotros tenemos que tener de todos los días. Necesitamos apartarnos de cosas inmundas, cosas que generan pecado en nuestra vida. Le voy a dar un consejo. Yo no sé si a usted le gusta ver Netflix. A mí me gusta ver Netflix. Pero ¿sabe algo? Usted tiene que tener cuidado con lo que ve en el Netflix. Tiene que tener mucho cuidado porque usted se puede contaminar. Peor en esta temporada de pandemia, ¿verdad? Hay gente, hermano, de que está entretenida. Está bien que usted quiera ver alguna su serie, una su película por ahí. Pero ¿sabe algo? Cuídese. Trate la manera de no contaminarse con lo que a Dios no le agrada. Apártese. No se meta en cosas inmundas, porque nosotros le vamos a fallar a Dios. La antigua normalidad espiritual tiene que ver con eso. Cuidado con el asunto del internet, ¿verdad? Ahora que todo el mundo, o mejor dicho la mayoría, tiene en su celular, pues está fácil contaminarse para los que quieren contaminarse.
Otra de las cosas que tiene que ver, hermano, acá con el distanciamiento social, espiritual, en la antigua normalidad espiritual. Fíjese que en 2 Tesalonicenses, capítulo 3 y su versículo 6, dice la Escritura: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. ¿Cómo así? Dios dice acá, el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Tesalónica, dice el apóstol Pablo: os ordenamos, hermanos. Fíjense que no es una súplica, no es si quieren, dice, es una orden. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice que os apartéis, que tengan distanciamiento social, en otras palabras, de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. En la Escritura yo encuentro un distanciamiento social ya estipulado por Dios, y parte de ese distanciamiento social dice la Escritura que debemos de apartarnos de hermanos que andan desordenadamente delante del Señor. Y cuando la Biblia dice aquí que andan desordenadamente, hablamos de personas que, sabiendo que algo es malo, lo andan haciendo. O mejor dicho, diciendo que son hijos de Dios, que son evangélicos, ellos andan haciendo cosas que a Dios no le agradan. Dice ahí la Escritura: apártense de ellos. Ese distanciamiento social no se refiere, yo me voy a hacer enemigo de esa persona porque anda en pecado. Tampoco. Eso no dice la Escritura. Tampoco dice, yo le voy a dejar de hablar a esas personas porque esas personas andan mal delante de Dios. No dice eso la Biblia. ¿Sabe qué es lo que dice ahí? Que usted no haga lo que ellos hacen. Mira, un grupo de personas, bueno, en este caso los discípulos se acercan con Jesús y le estaban hablando acerca de los fariseos, de que de alguna forma pues ellos le estaban hablando acerca de la Torá, de la ley, que tenían que guardar ciertos ritos de la ley y cosas por el estilo. Viene Jesús y les dice esto: ¿saben qué? Hagan todo lo que los fariseos les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Saben qué consiste el distanciamiento social que yo entiendo acá? Que nos apartemos de todo hermano que anda desordenadamente, que no haga lo que él anda haciendo, que no comparta lo que él hace. No está diciendo que tiene que hacerse enemigo de esa persona o que no le puede hablar. En 1 Tesalonicenses, siempre el apóstol Pablo, aquí hablando a la iglesia de Tesalónica, capítulo 4, verso 3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Una de las cosas que yo necesito de apartarme de ese pecado famoso, ¿verdad? Fornicación. Cuidado. Solteros, cuídense de caer en pecado de fornicación. Los casados, cuídense de caer en pecado de adulterio. Necesitamos tener cuidado, principalmente en esta temporada que no podemos estar reunidos en el templo. Cuidémonos. El distanciamiento que nosotros debemos de tener es de estas cosas. Romanos capítulo 16, verso 17 dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Una de las cosas, otra vez aquí, entra el ataque del apóstol Pablo ahora para los romanos. Dice: os ruego, hermanos, que miren bien a las personas que causan divisiones. De repente hay gente que se encarga, hermano, de estar manipulando a otro para que se salga de la iglesia, para que no sea parte ya del grupo, ¿verdad? Por ejemplo, dice: fíjense bien en las personas que causan divisiones y que sirven de tropiezo, dice, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. En otras palabras, no significa de que tiene que hacerse enemigo de esa persona. Sencillamente, mejor apártese. No camine de acuerdo con esa persona, porque eso es parte de la antigua normalidad espiritual
que la Escritura nos dice. Dice Jeremías capítulo 15, verso 19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértase ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Necesitamos, hermano, con urgencia, no convertirnos a las personas que andan mal delante de Dios. Es mejor que ellos se conviertan a usted. Es mejor que esas personas se conviertan a usted, pero usted no sea igual que ellos, dice la Escritura. El distanciamiento social que la Escritura nos habla acá, ya en la antigua normalidad espiritual, es que nosotros nos apartemos de ese tipo de cosas que a Dios no le agradan. Proverbios 28, 13 dice la Escritura, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, ¿y qué? Y se aparta, alcanzará misericordia. Mas el que los confiesa y tiene distanciamiento social, va a alcanzar misericordia. Yo le voy a pedir, por favor, que se ponga de pie ahí en su casa. Y por un momento quisiera que usted cerrara sus ojos ahí en su casa. Trate la manera de no distraerse con algunas cosas que usted sabe que le puedan robar la atención en este momento. Le invito a que con sus ojos cerrados contemple aquel que está sentado en el trono y el Cordero de Dios, y que le digamos al Señor hoy que anhelamos, que necesitamos que Dios nos ayude en esta antigua normalidad espiritual que ya existe en la Escritura. El mundo habla de una nueva normalidad, pero usted y yo como cristianos ya sabemos que existe una normalidad espiritual a la cual tenemos que apegarnos. En algún momento un joven que trabajaba en una fábrica de jabón se convirtió al Evangelio. Este muchacho era nuevo en las cosas del Señor. Su jefe, el dueño de la fábrica, la verdad que estaba en contra de los evangélicos. Y de repente alguien le dijo, fíjate que tu trabajador, tu empleado se acaba de convertir al evangelio, acaba de ser cristiano, acaba de ser evangélico. El jefe de esta empresa busca a este muchacho, lo visualiza de entre todos los empleados, sabe quién es, no le dice nada. Cuando se dio el tiempo de descanso, cuando la gente ya iba de salida para su casa, el jefe tomó su vehículo, su camioneta, alcanzó al muchacho antes que llegara al lugar de donde estaban la parada de los buses, y le dice, fulano, montate, te voy a llevar a tu casa. El muchacho, contento porque su jefe lo iba a llevar a su casa, se montó con qué alegría. Y mientras el jefe iba manejando la camioneta, buscó una manera para poner en ridículo a este muchacho. Y de repente vio ahí una persona ebria que estaba a la orilla del camino. Esa persona estaba, pero muy borracho. Estaba tirado prácticamente a la orilla de la carretera. Y el jefe le dice al muchacho, mira, le dice, acabo de creer algo. Que el evangelio que predican los evangélicos no tiene poder, le dice. Porque si fuera tan poderoso como ustedes dicen, ese hombre, le dice, cambiara. Pero ese hombre no puede cambiar. Ese hombre está borracho. El muchacho no supo qué decirle. Ahí en su mente oró, se quedó callado. En su mente orando, Señor, ¿qué le digo a este hombre? Más adelante encontraron un niño que estaba jugando tierra y le dice al patrón, le dice, acabo de creer algo, le dice, que el jabón que usted hace en su fábrica no sirve, le dice.
¿Cómo vas a creer que no sirve? Mi jabón es el mejor de la ciudad. Mire ese niño que está ahí, le dice. Un niño estaba a la orilla del camino, solamente estaba desnudo, jugando tierra. Tenía tierra en el pelo, tenía tierra en las orejas, tenía tierra en todas partes del cuerpo. Si el jabón, le dice el muchacho a su patrón, que usted hace fuera tan bueno, ese niño estaría limpio. Mira, le dice el patrón, ese niño estaría limpio con mi jabón. ¿Sabes cuándo? Le dice, cuando alguien lo bañara y le aplicara el jabón que yo tengo, que yo fabrico. Entonces obviamente, le dice, ese niño va a estar limpio. Le dice el patrón, le dice, exactamente sucede con el evangelio. Solamente las personas que se aplican la sangre de Cristo, que se aplican el evangelio en su corazón, pueden cambiar, pueden ser transformados. Aquel hombre entendió que solamente las personas, hermano, que hacen uso de la antigua normalidad espiritual pueden ser libres del virus del pecado. Solamente las personas que aplican constantemente el lavado en la sangre de Cristo, solamente las personas que aplican el tapaboca, solamente las personas que tienen cuidado con lo que dicen, con el discernimiento espiritual que es la nariz, solamente las personas que tienen ese distanciamiento social son las personas que van a ser libres de la pandemia del virus del pecado. Quisiera orar con ustedes un momento. Señor, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia hoy para darte gracias por tu fidelidad. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia. Gracias te damos, Señor, porque tú has sido fiel. No hay nadie como tú, Señor. Incomparable es tu grandeza, incomparable es tu misericordia. Te adoramos, te bendecimos. Gracias te damos, Señor, por tu fidelidad. Gracias te damos, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Oh, te adoramos, Señor, gracias. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesito más de ti. Oh, yo necesito más de ti, necesito más de ti. Yo necesito más, necesito más de ti. Señor, en el nombre de Jesús, sé que hay algunas personas que en este momento quizás están reconciliándose contigo. Yo te pido, Dios mío, que tú perdones sus errores, que tú limpies sus pecados. Señor, lávalos con la sangre de Cristo, límpialos de toda maldad. Queremos agradarte, queremos hacer tu voluntad. Señor, gracias te damos por tu amor y por tu misericordia. Señor, ayúdanos como iglesia a poder vivir en la antigua normalidad espiritual que tú ya nos has diseñado en tu palabra.
Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga.